Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes, con toda la gente que sigue el programa. La verdad es que los últimos programas han tenido una excelente recepción. Los invitados han estado de muy alto nivel, nos han ayudado a entender muchas cosas y seguimos en esta aventura de descubrir, de conocer, tratando de aportar un poco más y aprender todos. Para eso estamos aquí, para eso traemos nuestros invitados. Quiero agradecer a toda la gente que apoya, por supuesto, el programa y que hacen posible que este trabajo se haga. Me refiero a la gente que nos apoya en Patreon, en Flow, en Buy Me a Coffee y también, por supuesto, a aquellos que comparten esta información y que son nuestros guerreros digitales que comparten la información y son la verdadera contracultura allá afuera. Les tengo una sorpresa grande. La verdad es que hay hartos invitados en el programa que tenemos preparados y uno de ellos es un amigo que está hoy día conmigo y probablemente algunos de ustedes en Chile lo conocen y otros lo conocerán por su música. Me refiero a Óscar Andrade. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido a Contracultura. Es un gusto tener un músico aquí, ya creo por segunda vez, para hablar un poco de la cultura, de cómo ves Chile, cómo ves el mundo, que me parece genial poder tenerte aquí. Muchas gracias, Carlos. Para mí también es un placer poder estar compartiendo contigo y en tu programa Contracultura, que lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y bueno, dar a conocer mi punto de vista desde una perspectiva muy modesta en comparación posiblemente a los invitados que has tenido, que son más técnicos, más entendidos, más duchos en la materia, más investigadores tal vez que yo, que percibo una realidad más de piel, más de intuitiva, por decirlo así, en el comportamiento de mis compatriotas, sobre todo con la diferencia de haber estado tantos años fuera. Uno tiene un rango comparativo a nivel de sociedad. Y eso es fundamental. Por eso estamos aquí para poder, para que nos puedas compartir esa experiencia, que al final es lo más importante, la experiencia de campo, ¿cierto? Uno puede conocer muchas cosas, leerse muchos libros y utilizar palabras muy bonitas, pero la verdad es que lo que más importa es la piel, ¿cierto? Esa experiencia real, la gente real. La gente está con ganas de conocer gente real y relacionarse con gente real. Para eso hacemos este programa. Tú tienes una vasta carrera, me Sí. gustaría partir por ahí para la gente que no te conoce, que a lo mejor es del extranjero. Cuéntanos un poco de tu carrera musical brevemente para que la gente te conozca, los que no te conocen. Bueno, yo comencé a los 17, 18 años prácticamente recién casado. Yo me casé a los 18 años, muy joven. A los 20 ya era papá de dos hijos. Y bueno, salí a buscar el mundo porque mi padre me dijo, si usted se quiere casar, porque, por quererme casar, eh, tiene que trabajar. Así que yo salí a buscar el trabajo. Primero ya tenía experiencia laboral en el sentido de que los veranos, cuando quería juntar plata para irme de vacaciones, me iba a La Vega a cargar camiones, o también trabajé de obrero en una fábrica de zapatos cuando estaba en el último año de colegio. Eh, y luego de eso, ahí comencé a cantar en una boate en Santiago. Ujú. Era muy extraño porque era un número muy distinto a lo que se habituaba Claro. en esas noches de bohemia durante la dictadura militar. Entonces, bueno, ahí comencé in situ, digamos, y luego fui a la televisión, donde comencé ya una carrera más permanente y con éxitos bien sonados como Noticiero Crónico, que fue el primer tema que rompió la censura en dictadura militar, y luego una serie de números uno y ganador de programas de corte horario prime como Martes 13, Chilenazo, etcétera. Entonces, pues, claro, he tenido una carrera bastante gravitante al pertenecer también al Canto Nuevo, el movimiento artístico político que influyó mucho, yo creo, en la lucha política durante ese tiempo, en los 80.
Sí, claro, fue todo un hito. De hecho, tú te acordabas que las presentaciones en ese tiempo, lo que iba a decir, si iba a hacer mención a algo, era seguido atentamente por el gobierno militar en ese tiempo. Así que debe haber sido un tiempo bien especial. Sobre todo hacer música, hacer letras, componer en ese tiempo tiene que haber sido algo totalmente fuera de lo común. Era un impresionante el feedback que Ujú. teníamos con la gente, con el público, porque en el fondo a los artistas nos tomaban como el único medio viable cuando la prensa estaba controlada, no toda, porque habían revistas de oposición, pero era toda una corriente que no era la oficialista, era una dictadura con oposición, una dictadura a la occidental, Bien diría yo. especial, claro. Única en el Sí, mundo, pues si sí, eso sí. no existió, libertad de prensa siempre hubo, pero claro que había un control de lo que decían los noticiarios y la prensa, y de hecho mucha gente que salió de la televisión después admitía eso, decía aquí estaba todo controlado. Eh, Claro, hoy día igual, hoy día igual, el control es Hoy día es sistémico, peor, hoy diría día yo. O sea, sí, 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 porque además hay inteligencia artificial y una serie de avances que en ese tiempo no existían. exacto. Era posible burlar la censura, de hecho yo me especialicé en burlar la censura con Noticiero Crónico, Los Flacos Cósmicos, que antes llegó volando de Patricio Mans en Televisión Nacional de Chile durante la dictadura. Entonces, claro, metí hartos goles, como se dice en la jerga artística, mediática, metí hartos goles, eh, pero sí, con el tiempo y el totalitarismo que se vive hoy en día, puedo comparar y decir que en ese tiempo los artistas de oposición sí teníamos televisión, teníamos pantalla, teníamos tribuna. Claro, increíble. Era una dictadura rara, una dictadura a la chilena. Sí. Sí, claro, claro, claro. Que en el fondo, creo yo, en el fondo del espíritu tuvo una buena intención que era garantizar las libertades dentro de lo que se pudiera en la lucha, con lo compleja que era la situación, pero no había, y creo que nunca hubo una intención de reprimir por reprimir o de, ¿cómo se llama?, de quitarle libertades a la gente por quitárselas simplemente, sino que era más en el contexto de lo que pasaba internacionalmente y estábamos en guerra contra un enemigo bastante poderoso en ese tiempo, que era Cuba, Rusia, ¿cierto? En medio Sí, de... nosotros la juventud de ese tiempo no estábamos tan conscientes Ujú, de esa lucha que se libraba. De todas maneras, nosotros pensábamos que le ponían más color. En la jerga increíble. chilena creo que exageraban, exageraban. Ujú, Entonces, a mí, claro, se me vino un golpe de conciencia muy fuerte cuando después de haber luchado durante tantos años contra la dictadura de Pinochet, como artista a nivel público, incluso era conocida mi posición por mis canciones y todo lo demás. Pero cuando llego a Corea del Norte y veo lo que es una dictadura oriental en Corea del Norte, comunista, ahí fue un golpe muy fuerte porque yo venía de una dictadura, pero llegué a otra en que sí parecía dictadura, o sea, era una cárcel. El informe que yo escribí al Partido Comunista que me invitó por ser el único de la delegación que no tenía partido político, me querían de veedor neutral. La primera frase del informe mío después de volver de Corea del Norte fue: es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Esa fue la wow, primera frase. claro. Claro. Ya, esto se está poniendo bueno, pero yo sé que los auditores están y los que están con audífonos deben estar igual que yo. Hay un ruido de fondo, no sé si lo podemos mejorar o movernos del lugar donde estás actualmente porque hay alguien golpeando algo. Y eso debe Sí, ser, estoy en una parcela abierto, voy a tener que meterme yo creo, sí, a la mejor, casa. mejor. Sí, Pero mientras sí. mientras haces ese cambio, porque no podemos Ahora, perder, ahora ya, perfecto, perfecto. ya Eh, está. Ahí, ahí ya. perfecto, sí. Bueno, tú has dado unas declaraciones últimamente en algún un programa de televisión donde fuiste. Tú estás muy enterado pareces muy bien informado de lo que está sucediendo actualmente. Y tus palabras, lo que dijiste en ese programa, bueno, se hizo viral y yo creo que conectó, no, o sea, no me cabe la menor duda, mucha gente te conoció ahí, sobre todo gente más joven, eh, Sí. y pudiste conectar con una gran cantidad de personas.
¿Cómo empiezas tú a descubrir todo esto que estaba pasando debajo del agua? ¿Y cómo te metes en contracultura, en otros canales? ¿Cómo vas descubriendo esto? ¿De dónde viene esto? ¿Viene mucho antes? ¿Cómo fue tu transición a esto? Porque todos hemos tenido un momento para sumergirnos en esto y nos hemos dado cuenta que las cosas son un poquito más Eh, complejas. Cuando estaba a finales de la dictadura, durante el periodo final del tiempo del Voces Sin Fronteras, no sé si fue un long play que salió incluso en un acetato. Ajá. Eh, bueno, en vinilo salió también. Esto fue un grupo de cantantes chilenos y argentinos, los que estábamos de moda en ese tiempo en Chile y en Argentina. Y bueno, estábamos muy cerca de la cúpula política, sobre todo de la oposición, ¿ya? Y estábamos cerca de los actos, los mitines políticos que ya se están manifestando. Nosotros los artistas cumplíamos un rol, los del Canto Nuevo, en denunciar, en hacer presente, en crear conciencia de lo que era la dictadura de Pinochet. En fin, cada cual tenía... Yo era independiente, yo no pertenecía a ningún partido político, yo lo hacía de romántico, Uh-huh. romanticismo de la juventud. Y como te digo, estábamos en una etapa en donde estábamos muy cercanos y yo comienzo a darme cuenta y a hacer preguntas. Cuando empecé a hacer preguntas en base a la lógica, a lo que yo quería para mi pueblo chileno, yo no estaba ni por el Partido Comunista, ni el socialista, ni una ideología, nada. Yo estaba contra la dictadura porque sentía que había una represión Lógico. y que teníamos que vivir en democracia. Eso era mi pensamiento en ese tiempo. Eh, y yo luchaba por eso, por tener libertad, justicia y democracia. Esos los tres valores que yo luchaba contra la dictadura de Pinochet. Pero cuando viene el plebiscito en el cual gana el no y rechazan a Pinochet, el único dictador que se ha ido con un voto de un lápiz y un papel en la historia de la humanidad, yo creo. Cuando ya pasa la oposición a ocupar puestos de poder, la misma cúpula política que yo conocía, ellos cambiaron radicalmente de un día para otro, pero así en 24 horas. Y yo me di cuenta por estar en primera fila, estar en contacto diario con ellos. Eh, la actitud de un hombre con poder y sin poder cambió radicalmente y, y yo seguí con mi romanticismo haciendo preguntas y en la línea. Hasta que en un momento se acerca Jaime Aguirre, un productor muy importante acá, que ha sido director de los principales canales de televisión de Chile, prácticamente de todo, Uh-huh. Chilevisión, Canal 13, Televisión Nacional. Y bueno, él se acerca, él era productor de Voces Sin Frontera del disco este, A la Avenida del Papa, que también se utilizó políticamente contra Pinochet. Entonces, él se acerca y me dice, ahora que ya se va el dictador, me dice Jaime Aguirre, eh, ya no tenéis para qué hacer canciones de protesta, de todo este tipo de cosas, ahora tenéis que hacer canciones buena onda, canciones de amor. Y yo le dije, no, yo voy a ver cómo se comportan los políticos en el poder y si se lo Ahí merecen, yo vemos. les voy a hacer su canción. Claro. Y si se lo merecen, les voy a hacer su canción. Le contesté eso a Jaime Aguirre sin saber que era el centro prácticamente de todo el engranaje que quedó en el poder luego de que se fue la dictadura. A nivel mediático sobre todo, ya que los medios para mi gusto son el primer poder, no son el cuarto. La prensa no es el cuarto, es el primero. Porque tiene la capacidad de cambiar un presidente, de levantar o hacer desaparecer a un candidato. Y al revés no sucede. No, Uh-huh. no, el presidente no puede sacar al director o al editor de un diario. Sería muy mal visto y el grito lo pegarían en el cielo. Por lo tanto, la influencia es tan grande de la prensa y los medios de comunicación. Yo personalmente, que he vivido eh, en los medios durante muchos años, pongo a los medios de comunicación y la prensa en general en el primer lugar.
de influencia en el primer poder. Actualmente es el primer poder. Además tiene la capacidad de cambiar la mente de las personas, ¿cierto? Que ese es otro tema. Dirigismo cultural, claro. Dirigismo cultural. Ellos te hacen pensar como quieran. Es la influencia. Entonces, a mí me preguntan por qué yo quedé censurado. Luego de enfrentarme en esos días a Ricardo Lago en su casa, después de saber, de preguntar mucho y llegar a saber la verdad. Cuando tú tomas la hebrita de la verdad, ¿cierto? Empiezas a tomar la hebra y empiezas a notar cosas raras que no estaban en tus cálculos. Cuando tú hablas de que... Y ahí ¿sí? empecé a preguntarme cosas. Ahí empecé a preguntarme cosas. Y empezaron a llegar a mi vida gente más informada que yo al respecto. Cuando tú dices fui censurado, ahí te refieres a que la misma Concertación no te censuró ni la dictadura, pero cuando llega la Concertación querían que poco menos les cantaras a ellos y te sentiste censurado por ellos. No, que ellos querían dirigirme, o sea, ellos no, yo iba a ser una piedra en el zapato para ellos. Ellos conocían mi carácter. Jaime Aguirre había sido el ingeniero sonido de mis primeros 2 álbums. Entonces, estábamos muy cercanos. La gente que quedó con el poder era la misma gente que yo grababa en Filmocentro, un estudio muy famoso en los 80, donde grababa ahí Congreso, Fulano, una serie de Florcita Motúa, Gervasio, todos los de los ochenteros prácticamente estaban ahí. El Canto Nuevo grababa en Filmocentro. Entonces, ahí nos topábamos todos. Era un ambiente, el ambiente artístico se topaba ahí. Y ese ambiente artístico, esos productores, Carlos Necochea, del sello Alerce, el sello más de izquierda de Chile, que sacaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, qué sé yo, sí, claro. acá en el país, en plena dictadura, que era un gol de media cancha así a nivel comercial, porque estaban todas las poblaciones, los cassettes de Silvio ¿Quién no Rodríguez tuvo un y cassette Pablo de Milanés. Alerce? Yo tuve varios. ¿Quién no tuvo? Claro, y de Alerce. Sí. Entonces, esa gente después quedó en el poder. Y ellos me conocían muy de cerca. Me habían visto crecer. No, habíamos crecido juntos prácticamente. A los 17, 18 años ya nos empezamos a conocer y éramos cabros que pululábamos dentro de todo lo que era la inquietud artística, medio contingente, política, social, mediática. Entonces, claro, después ellos quedaron con el poder absoluto, como a ellos tanto les gusta. Y yo iba a molestarles porque era un preguntón, era un tipo que buscaba la lógica, que me atrevía a discutir, y hasta que llega un día, esto para aclarar por qué yo comencé a quedar censurado. Estoy con Pablo Verbal, que era el director del diario La Época en ese tiempo, que era una especie de sucursal del diario El País acá en Chile, de España, el país de España. Y Pablo Verbal, en una conversación privada en su oficina, me dice que si yo creía que la democracia había llegado por la presión popular, las marchas y las protestas, estaba muy equivocado. Y yo le pregunté, pero entonces, ¿por qué llegó? Me dijo, llegó por un acuerdo entre 4 paredes, en donde se le ofrecía a la cúpula de la izquierda y la derecha quedarse con los privilegios y las riquezas de la cúpula militar, con la condición de que esas ventajas, con la condición de que esos privilegios, esas riquezas no llegaran a la gente y mucho menos al mundo cultural y artístico. Tal cual. Tal cual. Cierre de comillas. ¿Estás hablando año cuánto aproximadamente? 89, 1989. Ah, 89, ni siquiera 90 y tanto. Recién había ganado el no, la alegría ya venía, y todo el asunto, tal como Jaime Aguirre, vuelve a aparecer Jaime Aguirre, el autor de la canción del no, de la campaña del no que venció a Pinochet. Entonces, para poner en contexto a los auditores de afuera, entonces, el mismo productor, que estaba muy metido en todo lo que, mira, imagínate que pasó por los 3, 4 canales, los 3, 4 canales le fue mal y lo volvía a contratar el otro canal. Eso es muy extraño. Un tipo que no ha resultado y que saca números rojos, pero en sus empresas privadas, en sus negocios privados no saca números rojos. Él saca números rojos solamente cuando asume un cargo importante dentro de los medios de comunicación. Eso es muy raro. Y que lo volvieran a contratar los otros canales es más raro aún. Entonces, cuando ves gente con tanto poder
tan bien ubicada y que eran los mismos que crecieron contigo, que grabaron contigo, y ellos te conocían muy de cerca. Y cuando yo, una semana después de que Pablo Verbal me dice eso en el diario La Época, Jaime Aguirre vuelve a aparecer y me llama a una reunión en la casa de Ricardo Lago Escobar, donde íbamos a estar todos los artistas de moda de ese momento. Que Y ese fue cuando don uno de los Ricardo hace presidentes su de Chile, claro, para la gente que no lo uno conoce de del los extranjero. presidentes, Claro. Te claro, que invitaron a la después casa del Ricardo presidente. Lagos fue Claro. presidente, sí, del que iba a ser Del que presidente iba a de ser Chile presidente. unos 10 Claro. años después, Uh-huh. claro, como siete años después más o menos. Entonces, eh, él dio un discurso y al final del discurso se las dio de demócrata y dijo, bueno, ¿quién se opone al programa mío? Él buscaba el apoyo de los artistas para su campaña a senador en ese momento. Bueno, y yo fui el único que me levanté y dije yo. Y le repito exactamente lo que me había dicho Pablo Verbal, de que tal cual el cierre de comillas que te dije. Uh-huh. Y al repetirle eso a 1,5 metros de su cara, se lo dije de frente. Él cerró 2 veces los labios, apretó 2 veces los labios, me acordé que era un signo masón, ese es de guardarse la energía, y desapareció y no me contestó, quedó mudo cuando yo le dije eso, la información que yo tenía. Nada dijo. Y él quedó mudo, desapareció, mis compañeros me miraron con mirada de cuchillo y en 2 segundos vi pura espalda y quedé solo en ese living, en el living room de la casa de Ricardo Lago. Y tomé mi bolso con libros que llevaba siempre en ese tiempo para irme, y en ese momento Jaime Aguirre vuelve a aparecer y me dice, don Ricardo quiere hablar contigo, Oscar. ¿Dónde me estaba esperando don Ricardo para hablar conmigo? En la puerta de salida de la casa, obviamente. Uh-huh. Y me dijo, bueno, eres un tipo inteligente, un tipo valiente, seguramente nos vamos a encontrar en el futuro. Hasta luego, don Ricardo, hasta luego. Y me fui mientras chinchinaban las copas de pisco sour de mis colegas, porque la alegría ya venía. Y mientras yo me iba solitario, triste y siendo completamente malentendido, con una tristeza enorme, antes 2 meses, al mes, 2 meses ya me estaba yendo a Alemania. Y allá llegué a Alemania a abrir otra etapa justamente el día que cayó el muro de Berlín. Crucé el muro de Berlín hacia adentro y salí en la noche junto con los alemanes orientales, esa misma noche en el primer tren de la libertad que le llamaron, que cruzó el día que el cayó muro por debajo. El día que cayó el muro fue el primer tren que cruzó el muro, y en ese iba yo, después cuando me iba de Chile. Llegué a otro mundo político, Seguro. otro mundo geográfico, otra era. Sí, antes de volver a ese punto, yo estoy entendiendo aquí, corrígeme si estoy equivocado, pero tú fuiste testigo presencial, sí. Escuchaste, lo hablaste esto con el expresidente Lago a esta altura de la historia, ¿cierto? Ya. Sí, claro. Fuiste testigo de quizás la primera cocina política, vamos a decirle cocina o conspiración política, pues la política, todo esto, para los que no saben, se trata de conspiraciones, es parte de cierto de la política. Sí. Y fuiste testigo de esta primera conspiración política entre izquierda y derecha en la vuelta a la dictadura, a la democracia, vamos a decir. Yo diría que fui no solamente el primer testigo, sino que la primera víctima, ya que quedé censurado, además, en la primera concentración que se hizo para celebrar el triunfo del no en el Parque O'Higgins. Ya. Cuando se me ocurrió decirle a Carlos Necochea, el productor del Sello Alerce, que junto con Jaime Aguirre organizaban ese evento en el Parque O'Higgins. Se reunió 1,5 millones de personas en el público. Y yo le dije a Carlos Necochea que iba a leer un papelito, muy inocente yo. Uh-huh. Y Carlos Necochea me dice que iba a decir el papelito. Le dije, lo que va a decir el papelito es que tal como fuimos vigilantes y estuvimos alerta con el dictador, la misma alerta no la podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con la alerta arriba para saber cómo se comportan los políticos con nosotros, el pueblo. ¿Y? Ya me dijo, ya, espérate aquí un ratito, me dijo. Bueno, todavía estoy esperando. Todavía estás esperando. Puedes leer y yo estaba en el programa, yo estaba en la parrilla, yo tenía que salir a cantar y todavía estoy esperando. Entonces, y al final no leíste ni el papel ni saliste a cantar, ninguna de las dos.
Ajá. Nada, nunca subí al escenario después de decirle eso al productor del espectáculo. Fui el primer censurado en democracia, inmediatamente ganado el no, me censuraron ahí en el Parque O'Higgins. Yo nunca subí a cantar y yo estaba en la parrilla, yo estaba en el programa, tenía que subir a cantar. Qué increíble. ¿Cómo O empiezan sea, sí, mira, el testigo de la cocina política, tal como lo dice, y exactamente de la misma naturaleza, la misma prácticamente, casi la misma gente, el mismo tipo de gente, los herederos de esa cocina política son los que están haciendo la cocina política hoy día. Exactamente los dos extremos. Mira lo que te dije, las riquezas de la cúpula militar pasaban a la cúpula de la izquierda y la derecha con la condición que esa riqueza, esos privilegios no llegan al pueblo, mucho menos los artistas y el mundo cultural. Es lo mismo. es lo mismo. Es el cierre comillas. O sea, exactamente, el abre comillas fue el 89 con lo que me pasó ahí. Y el cierre comillas es esta cocina. Es todo un periodo. Ahora viene otra era. Increíble. Me imagino yo, quiero imaginarme eso y que me cuentes tú porque fuiste un testigo de primera mano, cómo cambian las comunicaciones ahí, porque tú me dices, yo me fui de Chile, pero tienes que haber mantenido contacto seguramente con mucha gente, hablabas con mucha gente. Me imagino que esta energía, ¿cierto?, de la alegría es una energía muy, que ya la vimos con el apruebo o la gente de Boric, por ejemplo, mucho entusiasmo, ¿cierto?, mucho entusiasmo juvenil. Eh, y me imagino que había mucho entusiasmo de que cambiaran las cosas de la noche a la mañana, me refiero a los medios de comunicación. ¿Notaste un cambio drástico o notaste que también seguían empaquetados y entraban en otro tipo de línea y no se abrían como la gente hubiese esperado, a lo mejor ustedes los artistas, algunos? Ahí fue donde comencé a darme cuenta de la ley del embudo, Ajá. que les gusta, los anchitos para ellos y los angostitos para uno. Ahí me comencé a dar cuenta de los sectaristas que es la izquierda sobre todo, la misma que yo apoyaba, simpatizante, nunca fui miembro de un partido político, pero sí simpatizante. Y ahí empezaron a mostrar el verdadero rostro. Me di cuenta de que había un victimismo y un romanticismo respecto al victimismo de la dictadura, que en parte es bastante justificado porque hubo muertos, hubo abuso de derechos humanos, eso nadie lo niega, pero ellos contaban las cosas a su manera y también las relataban mientras nosotros estábamos en el Café del Cerro, que es el local insignia, digamos, Insignia. del movimiento del Canto Nuevo. Y yo era uno de los artistas más habitués a cantar en el Café del Cerro. Era uno de los que más dinero le hizo ganar a Mario Navarro, el dueño del Café del Cerro. Uh-huh. Y ahora me censuraron en el Caupolicán cuando hicieron ahora un evento hace unos meses atrás con todos los artistas, siendo yo uno de los que más participaba, porque a mí me contrataba el Café del Cerro el día jueves, viernes, sábado y lunes. Jueves, viernes, sábado y lunes, así me contrataban. 4 días seguidos porque los llenaba a todos. Entonces ahora me censuran en el Caupolicán porque yo pienso distinto. Que yo sepa, yo estaba en el Café del Cerro, yo me sentía parte de una lucha por la democracia, Uh-huh. no por una ideología ni por el Partido Comunista. Entonces yo tendría que haber estado otras personas, otros artistas se dieron cuenta lo que me hicieron y me dejaron fuera del programa, del recuerdo del Café del Cerro en el Teatro Caupolicán, que son gestos que te duelen cuando tú has luchado por una democracia pluralista. Exactamente. ¿Cuándo te das cuenta ahí en el fondo de que izquierda y derecha es la misma cosa, que hay intereses supranacionales, que hay otros poderes de afuera, porque aquí hubo intervención extranjera, eso es indudable? Sabemos que hubo intervención extranjera tanto para el pronunciamiento militar en parte, de inteligencia y algunas cosas que se han desclasificado, pero también hubo influencia extranjera por parte del gobierno de Allende. Allende recibía plata incluso de la KGB y había toda una cocina ahí bastante sucia que nunca ha sido transparentada tampoco mucho, y hay muchos que también obvian la parte soviética, ¿cierto? Y quieren quedarse solamente con la historia que les acomoda más a su versión, que es la parte esta de la CIA. ¿Qué te pasa cuando tú ves esta izquierda y derecha
que es lo que me imagino que le pasa a mucha gente hoy día, y te das cuenta, bueno, estos tipos son lo mismo, están unidos más allá de una ideología por el poder. Te das cuenta que somos parte de un país débil, y yo creo que la fortaleza a niveles de carácter, generalmente, y en esto me salgo de toda corrección política con respecto a la cuestión de género, eh, cuando los hombres se debilitan a niveles de hombría, de carácter, de fortaleza, se debilita toda la sociedad. Y en Chile los hombres no se caracterizan por tener un carácter fuerte o tener una impronta más o menos importante. Y eso hace que seamos presa de potencias extranjeras y de injerencias extranjeras con mayor facilidad, Ujú. porque somos seres débiles, débiles a la corrupción, ¿cierto? Cuando ya eres débil a la corrupción, eres débil de espíritu, es débil el sistema, tu sociedad, tu país. O sea, se debilita todos los componentes. Es como un equipo de fútbol. Si tú tienes malos jugadores, nunca vas a ser campeón. Y eso nos pasa de ir siempre a la cola de repente en cuestiones de carácter. Los argentinos no son tanto como nosotros. Son corruptos, tendrán, pero tienen su carácter en cuanto a nacionalidad, yo creo, más fuerte que Sí, nosotros. claro. Bueno, en Chile no se la bancan la mayoría porque de hecho ya les dicen que gritan, que hablan demasiado fuerte, ¿cierto? Sin entender la ascendencia italiana y que normalmente la gente habla así y ese carácter, ese desplante les molesta per se. Es algo un poco Sí, incómodo. sí, sí, sí. A mí me caen bien los argentinos. He tenido buena relación con ellos y por lo menos tú sabes, se plantean un poco más abiertos que nosotros y eso da seguridad al interlocutor. Sí. Y tienen un sentido del humor extraordinario, además. Me encanta, me encanta. Un Sí, saludo a toda la gente soy que yo nos ve descubrí, de Argentina. Son yo geniales descubrí ellos. muy tarde Videomatch lo Videomatch. descubrí, pero muy tarde porque por estar tantos años en Alemania y lo descubrí hace muy poco, pero me hizo muy bien descubrirlo en una época en que no estaba muy bien porque tuve uno de estos ataques de ansiedad, Ujú. ¿cómo le dicen ahora? Llegando acá a la sociedad chilena. Esos son los cambios que yo experimento cuando me vengo a Alemania, que son bastante fuertes. Vámonos a Alemania. Justamente te quería llevar allá porque, a ver, fuiste testigo de lo que pasó en Chile, ¿cierto? De la transición de esta extraña dictadura única en el mundo, o gobierno militar, como le quieran llamar, pero que entrega el poder finalmente a través del voto y le hace caso a las urnas, a pesar de que muchos estaban con los dientes apretados, pero lo entregan igual. Eso también hay registro. Sí, Y sí. de lo que pasó también en la CNI, bueno, todo lo que estaba pasando abajo, que también hay mucho registro, uno no puede obviar ese tipo de cosas. Pero después te vas a Alemania y eres testigo de la caída del muro de Berlín. ¿Qué encontraste? Me imagino que ahí algo hizo clic. Viviendo eso, a lo mejor no en los primeros momentos, pero ¿qué similitudes encontraste en ese proceso de lo que te tocó vivir en Berlín con lo que pasaba en un diminuto país como Chile? Mira, yo ya venía con reflexiones bien profundas luego de haber ido por unos meses antes de haberme ido el año 89. Yo unos meses antes, por ahí por julio, fui invitado al 13º Festival de las Juventudes Comunistas en Corea del Norte. Cuando yo llego a Corea del Norte invitado como veedor neutral, ya que era el único de la delegación que no tenía partido político, eh, llego a la realidad del comunismo in situ Ujú. y todo lo que me habían hablado era peor, es la realidad. ¿Cómo era eso? Entonces, el informe mío es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Eh, Habían dos clases sociales. Los 60 millones de coreanos tenían que andar con la chapita del gran líder Kim Il-sung en su solapa o en su polera, una chapita con el rostro de él, y las clases sociales se veían las chapitas. Si el fondo era rojo, era de gobierno, y si era blanco, era el pueblo, y la diferencia entre ambas capas sociales más o menos era de unos 10 kilos, por lo menos, 10.
11 kilos. Claro. O sea, los esclavos y el poliburó y los familiares del partido y todo, las dos clases. Sí, mientras el pueblo era famélico, Uh-huh. los huesos, eh, los del partido andaban paraditos, sí, musculositos incluso. Estaban muy energéticos. Ahora tú te das cuenta todo esto en qué contexto, porque me imagino, estoy suponiendo, pero por alguna información que uno tiene y algo que ha estudiado, cuando te invitan normalmente a ese tipo de regímenes, te invitan a estas cenas bien regadas, ¿cierto? Y por supuesto tienes no solo eso, sino que tienes además preparado todo un itinerario, o sea, no te van a mostrar los lugares donde están ejecutando gente Claro, o tienen claro. a la gente No, apresada, pero te van a mostrar no, la escuela modelo que ya prepararon, vistieron a los niños y te llevaron allí. ¿Cómo fue eso? Porque ese es un punto muy importante que mucha gente desconoce. ellos no nos dejan, tal como dices, tú no nos dejaban ir a los barrios solos. Y un grupo de chilenos en el cual yo no estaba hizo un truco. Eran dos guardias que siempre teníamos, uno o dos guardias, salíamos en grupo siempre por un guía, que en el fondo nos anda cuidando, vigilando. Y en un momento ese grupo hizo un, dos, tres, ¡pum! Y salieron todos corriendo en distintas direcciones. Y eran dos guardias y los que escaparon eran como 12 que se habían puesto de acuerdo. Y ahí pudieron conocer los barrios. En los barrios estaba la gente de pueblo, delgada, vestían pata de elefante, pantalones pata de elefante y camisa wash and wear. Casi todos con pantalones plomo. Uh-huh. Ellos bailaban un minué, un baile del siglo XVIII, en Ya. donde todas las mujeres se ponen a un lado y los hombres al otro. Y estiran la nariz, estiran el mentón hacia arriba muy engreído y se dan vueltas así igual que si estuvieran en el siglo XVIII bailando minué en un palacio de Europa. Entonces hay Increíble. una mezcolanza cultural y ellos, por ejemplo, nosotros estábamos divididos en patios, los invitados éramos 24.000 de todo el mundo, incluyendo 24.000. el Partido Comunista. Claro, o sea, Aeroflot, nosotros partimos a Buenos Aires porque fue un viaje muy loco, porque eran puros jóvenes, casi 400, 300 y tantos jóvenes, era un Tupolev gigante, eh, y nos íbamos haciendo escala, partíamos Buenos Aires, Montevideo, bueno, ahí partíamos Buenos Aires, a Bahía San Salvador, y en Bahía San Salvador subieron 150 brasileños con unas 20 botellas de cachaza en cada mochila y las destaparon durante el viaje. Wow. Ya. Y yo vi a casi 400 jóvenes borrachos en la cola del avión haciendo un verdadero festival de viña porque yo no subí, pero yo sí, porque yo no soy bueno para el alcohol. Pero cuando vi que estaban todos borrachos, miré hacia el frente de la cabina y vi un Tupolev gigante con la cabina de pasajeros vacía y todo en la cola gritando otra, y cantaban porque eran puros músicos todas las delegaciones. Claro. Entonces atravesamos el Atlántico borracho y tocando un festival de viña en la cola del avión. Yo no sé cómo nos caímos. Cuando vi la cabina vacía, yo pedí una botella de cachaza porque yo no me quería caer consciente. Entonces en el avión, Claro. no, yo no estoy bromeando, o No, sea, sí lo sé. sentí Claro. pánico ver una cabina, Imagino. vacía. De todo el avión hacia adelante no había gente, estaban todos pidiendo otro y estaban todos borrachos. Entonces fue un viaje que nunca más voy a tener en avión, eso lo he escrito, ese viaje lo tengo escrito, porque fue increíble. Llegamos a Corea del Norte, era un festival, tiraron la casa por la ventana porque el año anterior había sido la Olimpiada de Seúl en Corea del Sur. Uh-huh. Entonces era como la contestación de los sistemas políticos que en ese momento estaban en pugna en todo el planeta. Era la contestación de Corea del Norte. Entonces tiraron la casa por la ventana, construyeron una villa olímpica que eran rascacielos, increíbles, unos todo nuevos, calles, barrios completamente nuevos, y todos teníamos patio, el patio de Europa, el patio de África, el patio de Latinoamérica, el patio de Oceanía, qué sé yo, de Asia, y el patio más desordenado de todo el planeta.
en donde están los parlantes rotos, los focos también, las polleras no funcionaban, pero estaba lleno, lleno, lleno todas las noches, y los demás vacíos, era el de Latinoamérica. Ahí Eso yo no estaba entendí vacío. nada. ¿Qué tenemos los latinoamericanos que atraemos el planeta entero? Ahí me quedaron hartas interrogantes con los fenómenos que vi en Corea del Norte en ese festival. Fue increíble. Tú viviste bajo la dictadura que tú llamas de Pinochet, ¿cierto? Y fuiste a Corea del Norte. ¿Es comparable Sí, en alguna de lo que viviste tú en Chile, lo poco lo que te tocó vivir allá, lo que escuchaste, lo que viste? ¿Hay algún tipo de comparación cuando, no sé, por la izquierda más radical, cierto, siempre tiende a hacer comparaciones? Y bueno, yo soy amigo un poco de lo que dicen los budistas, que las comparaciones son inútiles. Pero ¿hay algún punto de comparación, crees tú, claro. entre lo que viste en Corea del Norte y lo que era el régimen de Pinochet en Chile? Eh, Mira, antes de contestarte esta pregunta, yo tengo que aclarar de que no tuve la desgracia de perder un familiar o un ser querido cercano en dictadura militar de Pinochet. No tuve esa desgracia, Ujú. por lo tanto, evidentemente, mi experiencia con la dictadura no es comparable con la de aquellos que perdieron, sí, seres queridos, o en algunos casos familia completa, como Piojo Salinas, un colega mío, un cantautor muy querido en los 80. Pero llegando a términos políticos de funcionamiento, de gobierno, de gobernaje, ya de estar en la gobernanza de un pueblo, de un país y de hacia dónde tiene que ir. Evidentemente que tú te das cuenta ahí de que la libertad y la democracia son creaciones occidentales. Punto Ujú, uno. ujú. Está en un país oriental, que ya es otro cuento, Claro. ya es otro cuento, es otro planeta, ya es otro planeta. Y hay una cuestión cultural, ellos tienen la cuestión biológica de las razas muy marcada. Ya Corea del Norte no es la misma raza, no es la misma etnia de Japón o China, que para nosotros puede ser similar, pero ya ahí hay una cuestión que es racial y que es de caracteres y es de cultura milenaria. Ellos pareciera que ellos necesitan un emperador, una abeja reina, porque yo estuve a 70 metros de gran líder Kim Il-sung Ujú. en el Estadio Olímpico de Pyongyang durante la inauguración y el cierre del evento, que eran verdaderas Olimpiadas. Ya estuve por lo menos 20 días, 21 días, y en Corea del Norte. Entonces, ellos necesitan un líder biológico. Yo cuando escuché la voz de como un Buda, ya como un Buda, cuando escuché esa voz y el único del estadio que era como tres, cuatro de coreanos normales, era un Buda gigante, yo ahí vi una abeja reina con su pueblo, un líder biológico natural. Claro. Fue la primera vez que vi un líder biológico natural, que no es un líder político, no es lo mismo. Entonces ya partimos de ahí distinto porque nosotros somos un país occidental, punto uno, y somos un país que no es homogéneo racialmente, somos un país de mestizo y de distintos mestizajes. En el sur está el mestizaje de los alemanes con los mapuches, más al centro está el de los españoles con los mapuches, más al norte está el de los franceses con los mapuches, está el de los eslavos en Punta Arenas con los croatas. Entonces, hay distintas, cuando durante el intento de nueva constitución, afortunadamente fracasado, hablaba de, ¿cómo? Cultural. No, Plurinacional. plurinacional. Yo decía, bueno, ¿y por qué no se toma en cuenta la colonia alemana, la colonia francesa, la colonia española, la colonia italiana, que hay mucho, los palestinos? Sí. Bueno, pues si es plurinacional, tomemos en cuenta toda la etnia.
Digan plurindigenista mejor, po. Claro, claro. No digan plurinacional, digan plurindigenista. Sean sinceros, porque ahí yo no veía representante de la etnia alemana en Chile, po. Y si ellos hacen eso de lo que somos en Chile, nuestra naturaleza, que es ser una mezcla, que somos una bonita mezcla de gente buena en comparación a los que han llegado, podemos decir que hasta los delincuentes nosotros eran más buenos. Entonces, si tenemos una mezcla bonita, déjala tranquila, po. Deja que sigamos para adelante. Entonces, hay una serie de cuestiones que he ido pensando a través del camino sobre la honestidad política de la izquierda, en resumidas cuentas. Bueno, la derecha tampoco se queda atrás, ¿cierto? Y más encima No, tiene, moralmente, según ellos, tienen que defender eso, porque son los que más hablan de la cosa moral, ¿cierto? Y todo, y los hace hasta más culpables, porque tienen que defender esa carga, esa carga moral. La izquierda no tiene tanto esa carga, esa carga moral. Claro, la derecha. Y la izquierda no tiene tanto esa carga moral, tiene esa supremacía, ¿cierto? De creer que son dueños de esa supremacía moral. Y por supuesto se creen que son infalibles, pero la derecha tiende, ¿cierto?, a repetir mucho ese tipo de valores, y eso los hace más culpables cuando caen profundo, que creo que es por lo que hoy día se ve en decadencia. La derecha está prácticamente desapareciendo esa casta política hoy en día. Sí, porque perdió idealismo. Yo creo que por muy concreta que sea tu visión del mundo, necesita un ideal igual. Y perdió honestidad cuando tú enarbolas esos valores morales con ánimo ventajista solamente, cuando te conviene. Lo mismo hace la izquierda. En el fondo, el drama chileno es cultural más que político, ni la derecha ni la izquierda. Somos, o sea, hablando bien en chileno, los chilenos somos bien cabrones, en todas las clases sociales. Ya somos gallos que no nos gusta perder, llevados a la idea, achorados. Si se puede sacar una ventaja en algún negocio, sea el de clase baja, el de clase media, el de clase alta, lo va a hacer de todas maneras. Entonces hemos ido perdiendo autoridad frente a los valores enarbolados. Y ahí es donde está nuestra crisis, más que una cuestión ideológica, es la manera como nos queremos imponer, es las artes que usamos. La izquierda, por otro lado, intenta inhibir al oponente, enrostrándole cuestiones valóricas que ellos no cumplen. Ellos hablan de fascistas cuando el fascismo lo inventaron ellos. Ellos hablan de asesinos cuando los mayores asesinos de la humanidad son ellos, ganándoles de 5 a 7 a 1 a los nazis. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo el cinismo, el día en que, en que se pene, en que esté penalizada la política, la mentira en la política aquí en la escoba, sería entretenido saber cuál es el fenómeno que se produce. Wow. Esa está buena. Sería muy entretenido. Sí, castigar, porque hay unas mentiras que son ya demasiado. Que la constitución es de Pinochet, mentira, o sea, ya no queda ni la sombra de lo que era esa constitución. No, y una constitución basada mucho más atrás cierto, viene de una herencia de cuando se le entregaron derechos al pueblo. Eso viene de los ingleses, y justamente el objetivo era proteger al pueblo del gobernante. Hoy día quieren hacer una constitución totalmente al revés, que blinde a los gobernantes. Eso es una anticonstitución lo que están haciendo, quitarle los derechos a todo el mundo. Pero mira, te quiero llevar a ese punto, al Chile actual, con todo ese bagaje que tú has tenido, porque podríamos estar hablando horas aquí con nuestro amigo Óscar Andrade y todas sus aventuras por el mundo. Mucho mundo, mucha aventura. Mucha aventura. Muy distante, muy distinto y distante, sí. Muy distinto y distante, sí. ¿Qué te ha pasado con lo que... este país, particularmente, desde el gobierno de Bachelet, el Bachelet número 1,
empezó a tener ya un cambio radical hacia una dirección concreta. Esa dirección nos hemos enterado hoy día, tarde algunos, que era la Agenda 2030, ¿cierto? La intromisión de poderes extranjeros, donde hoy día los políticos tratan de engañar a la gente como si estuvieran gobernando para quien los eligió, pero en realidad ya sabemos que están gobernando para una organización internacional. ¿Qué te pasa a ti cuando, cómo empieza a cambiar ese Chile? ¿Qué cosas te llaman la atención? Te estoy hablando de esa época en adelante y cómo empiezas a ver este cambio y cómo te va afectando eso la visión de la realidad de la política y el acontecer nacional que tenés. Lo primero es que a los conspiranoicos, los teóricos de la conspiración que les llaman, deberían llamarle historiadores del futuro, porque eso es lo que son. Todo lo que ellos han anticipado se ha ido cumpliendo fielmente, aun cuando la oficialidad lo haya ridiculizado, porque esa es la técnica que usan para desvirtuar lo verdadero. Ya es una técnica bien perversa, ¿ya? Porque tú sabes la verdad, intentas ridiculizar al oponente, aun cuando sabes que el oponente está en lo justo, en lo correcto. Bueno, y ahí esto fue, mira, del chico que pasó a ser un idealista, después a empezar a despertar a través de la andanza que le dio la vida y llegar a esos países, a esas culturas, después llegó a la RDA y viene el periodo de Bachelet. Tan dañino lo que hizo Bachelet, tan grande la traición al pueblo chileno, que prefiere vivir en Suiza. Porque yo creo que tiene miedo de vivir en Chile. Ella sabe el tremendo daño. Lo hizo a propósito y lo hizo por ambición personal. ¿Cómo lo hacen todos estos cabros de este gobierno? Son unos tipos que no es implacable. Ellos están haciendo la revolución hace rato. Lo mismo comenzó con Bachelet. Bachelet tenía clarito para dónde iba a ir el país. Cuando hizo esas tradiciones, cuando ella comienza a meter la cantidad de extranjeros que ha metido de manera ilegal la propia presidenta de la República, los grados de traición incluso pueden ser superados por este mandatario. Fueron tan grandes que la mujer ha preferido vivir en otro lugar, en otro país, muy contrario, muy distinto a todo su ideario, además. Cuando pasa esto de Bachelet, yo al mismo tiempo tomo contactos con los que eran exiliados en Europa, de los exiliados de Pinochet. Y me doy cuenta el beneficio que ellos comenzaban a obtener en el exilio. No solamente los artistas, la gente en general que fue allá sumó un plus que aquí en Chile no lo habría logrado, en su gran mayoría. Entonces, comienzo a ver sigo viendo contradicciones enormes. Ya había visto Corea del Norte, había entrado a la RDA. Mis amigos alemanes comienzan en esa época a contarme cómo era. Si bien es cierto, yo en Corea del Norte vi parlantes en todas las esquinas, parlantes gigantes en donde te ordenan. Pyongyang está dividido en sectores y te dicen de pronto una orden, sale por los parlantes con los tonos medios muy, muy fuertes, muy marcados, cosa que la voz sale penetrante completamente, no hay rincón que no llegue esa voz, y te dice, en el sector C40, C41, C42 se les necesita a todos a tal hora, en 15 minutos, y en 15 minutos son capaces de tener 3 millones de personas. Wow. ¿Ah? Cuando tú ves eso, cuando lo equiparas a lo que quieren lograr la gente de la izquierda en Chile, cuando yo me daba cuenta que todo lo que me hablaban era mentira en su gran porcentaje, me decían que la RDA, el país que después yo llegué a comprobar que no era real, cuando me decían que los obreros escuchaban ópera, que tenían un altísimo nivel cultural, la población completa hasta el obrero, y cuando cae el muro de Berlín y se desarma ese castillo de naipes, los obreros escuchaban el Schlager, que es como el reggaetón en alemán. No escuchaban ópera. Eran igual que los obreros de acá, la clase obrera de allá.
igual, muy parecido, nada más que hablaban en alemán. Sí, claro. Ir a una feria de estas que hay en las calles de Santiago, en provincia también, ir a una feria en Alemania es ver lo mismo, caserita, el pescado y todo en alemán. Es lo mismo, los mismos gestos, las mismas voces, es increíble. Lo mismo, el mismo tipo de gente, en todos los lugares, se repite. Increíble. Bueno, tú empiezas a ver esta transformación, porque tú tienes además la capacidad de ir mezclando, ¿cierto? Y contrastando más que mezclando, por la experiencia que Sí, tienes tú y los lugares que te ha tocado visitar, que ha sido todo por algo. Tú estás contando una historia que tiene, muchas veces uno se da cuenta que todo lo que uno ha vivido es por algo, pero necesita madurez y tiempo para entender y encajar las piezas. ¿Qué otras piezas empezaste a encajar con esta historia que estaba viviendo Chile y qué te llamó la atención, por ejemplo, de algunas otras cosas que se repetían en otras partes del mundo? ¿Crees que somos un experimento en ese sentido, como lo han anunciado ya? sí, sí, porque yo creo que al ser Chile un país de mestizo, que tiende a ser un término medio a nivel mundial en estos momentos con la cantidad de migraciones, ellos lo ven también de una manera racial, somos mestizos y eso es un buen experimento para el mundo futuro que ellos quieren crear. Chile además es un país estratégico en el cono sur, donde hay muchos intereses internacionales en la Patagonia, en las minas. Este asunto de hacerlo plurinacional era para que algunas tribus reclamaran Chuquicamata, por ejemplo, y los chilenos perdían Chuquicamata. ¿Y quiénes iban a llegar a negociar Chuquicamata? El poder mundial. Lo Si el mismo poder con el mundial no agua, ¿cierto? quiere, Claro, estos derechos no, de... lo Claro. mismo, lo mismo. El poder mundial no quiere collera, por decirlo así en términos chilenos, no quiere una población inteligente que le vaya a salir, que no vayamos a necesitar un Rothschild aquí porque aquí hay uno. No quiere tener tipo un pueblo potente. Ellos quieren tener incluso étnicamente a la gente más débil mandando el país, porque ellos quieren quedarse con las riquezas naturales, los territorios, eso es lo que quieren. Ven al pueblo chileno como un pueblo hueón. Y eso, en la última votación, Chile demostró que no es un pueblo hueón, que un pueblo que cachó, que entendió el mensaje, que cachó para dónde iba la moto y votó correctamente. Entonces, ellos, no, es un pueblo impredecible, un pueblo muy especial. No solamente fue el primer dictador que salió a través de un voto, sino el presidente socialista primero de la historia que llegó Por las urnas. por las urnas. Ahora, primera vez que se rechaza una nueva constitución en un país del mundo. O sea, Chile tiene características muy especiales. Y si tú logra imponer algún programa, algo acá en Chile, significa que va a ser más fácil en el resto del mundo. Una vez Antonio Menchaca, el productor general de Sábado Gigante, un programa muy conocido en Latinoamérica, eh, cuando yo me iba de Chile, él me llamó a su oficina, el último programa que yo hice, cerré Sábado Gigante, y él me llamó luego de haber terminado el programa a la oficina, sabía que yo me iba el día domingo y era día sábado, y él me dijo, si triunfaste en Chile, puedes triunfar en cualquier país del mundo, porque esto es uno de los públicos más difíciles que hay. Entonces yo creo que Y es verdad Chile eso, ¿no? reúne características muy especiales Mm. como para poder experimentar acá. Y si aquí resulta, el resto es más fácil. Tiene total sentido lo que estás diciendo. Yo siempre me he preguntado eso, por qué lo ocupan de experimento. Tenía algunas claves, pero no con la claridad que lo estás diciendo tú. Estaba Es aportando... que yo, después de haber vivido tantos años Ujú. en un lugar con otra raza, que no es mi raza, con otra cultura que no es cultura, Esa es la y clave, haber pues, la estado en raza. Oriente, Mm. haber estado en Oriente, veo el mundo de forma más biológica que antes. Sí. Eh, Hay una naturaleza que intrínseca a cada uno de nosotros, nuestra naturaleza biológica, que es la que más nos marca, yo creo. No se quiere aceptar eso por lo políticamente incorrecto que pueda ser, pero
es lo real. Y que es racista por lo demás. Real. Eso sucede. Negar eso es racista. Claro, eso sucede al mundo. Mira, sucede a niveles de la especie. Si la apariencia no engañan. Claro. Las apariencias no engañan generalmente. Cuando tú te enfrentas a un lobo, tú sabes que no es no es un corderito, es un lobo. Y se nota por la oreja, por la actitud, por los colmillos, por la forma de la boca, la forma del rostro. Hay elementos que se evita hablar, pero que son muy demarcatorios en la parte social humana. Estamos aquí en el podcast Por eso, de Contracultura conversando con Óscar Andrade, un destacado músico chileno que nos está trayendo una serie de visiones, de vivencias, de experiencias que son tremendamente ricas. Así que los invito a compartir este programa. Vamos a entrar ahora en el último segmento. Te quería llevar ahí, perdona por interrumpirte ahí, pero sí. Cumplimos el tiempo para pasar al último segmento. Te voy a hacer algunas preguntas al voleo, porque es mucha la información que yo sé que probablemente vas a entregar ahora, conociendo cómo es tu carácter y tu visión de las cosas. ¿Será Chile la tumba del nuevo orden mundial? ¿Crees que les resulte este experimento acá? Mira, yo tengo una extraña intuición con eso, le diste en el clavo. Es tan especial este país que mira, la reacción de las Naciones Unidas luego de la votación, desesperado, el Departamento de Estado enviando un emisario político de alta importancia, los dejó descolocados. No se lo esperaban. No se lo esperaban. Y el Chile se olvidaron de algo. Una de las cosas más fuertes del pueblo chileno es su nacionalismo, y lo digo en el buen sentido. Yo creo que el poder mundial nos echó el ojo a nosotros cuando cantamos el himno nacional en el Mundial del Maracaná en 2014, en el Mundial del 2014 en el Estadio de Maracaná contra España. Los mismos españoles, los relatores, dijeron que ellos habían perdido en el himno. Y los jugadores entraron a la cancha, los españoles, intimidados, cohibidos, inhibidos, porque eran unos leones que cantaron el himno nacional acompañados con una marea roja maravillosa. Y yo creo que ahí el poder mundial dijo: estos gallos quieren tanto a su país, estos gallos son tan nacionalistas que hay que darle un trato especial, y nos han empezado a mandar millones de inmigrantes para disolver la esencia identitaria del pueblo chileno. Eso, las emigraciones son una manera de hacer perder el sentido de la identidad y el nacionalismo, el patriotismo. Ese cumple con eso. Las emigraciones no son por motivos humanitarios, son por motivos de reestructuración política. ¿Te has dado cuenta que la gente no ha sacado la bandera? ¿Estamos a cuánto de octubre? No. Sí. Hay una cuestión que estos gallos no entienden. Porque vamos a explicar que, perdón, nunca. Que septiembre, cierto, es el mes de la patria, se celebra el mes de la patria en Chile. Normalmente la gente tiene las banderas puestas durante todo el mes, pero es el mes. Sí. Ahora, claro, no es así. La gente sigue con la bandera. Yo he recibido muchísimas fotos, me han mandado muchísimas fotos de distintas partes. Aquí estoy viendo dos. Estoy viendo dos aquí a simple vista en el campo. Y sí, tienes razón, están las banderas puestas. Entonces, hay una cuestión que no van a entender nunca estos gallos. Uh-huh. Estos gallos no van a entender nunca que a los chilenos nos encanta ser chilenos. Nos alucina ser chilenos. Volamos con ser chilenos, porque es una forma de ser que es como un chicle, no tiene forma, puede estirarse si hay que estirarse, puede acortarse si hay que cortarse, todo se arregla de alguna manera. Tenemos frente a ciertas cuestiones que son sumamente serias para otras culturas, para nosotros no lo son tanto. Tenemos un grado, incluso con el humor, al igual que los argentinos, un tipo de humor con desparpajo, con cierta insolencia, y que toda esta cuestión de lo políticamente correcto lo ha echado a perder.
Ahora tú no puedes hacer humor de nada. El humor lo ha matado y de hecho Entonces, muchos grandes humoristas han desaparecido de la escena, literalmente, porque ellos saben, sí, me da la impresión de que ellos saben que no se pueden parar en un escenario, porque para qué terminar, y gente que lleva muchos años, entonces para qué terminar su carrera en un escándalo, me da la impresión de que les pasa eso, están aterrados y hay otros que se han vendido también. se han alejado, yo creo, mucho, han optado por esto de ir a actuar a lugares normales, hay ciertos circuitos que llevan artistas, son locales que no son muy renombrados, pero que dan para comer y se mantienen los artistas de esa manera. En el país no hay una gran infraestructura, un desarrollo artístico, salvo la gente de izquierda. Pero la forma de ser, volviendo, la forma de ser del chileno, tiene muchas cuestiones que son ventajas. A ver, voy a citar un ejemplo. Cierta gente con limitaciones, por ejemplo, que en Alemania alguien que tenga limitaciones físicas o que tenga una cojera o algo por el estilo, se le toma muy en serio y la gente es tanto el respeto que le brinda que al final termina siendo muy incómodo para el pobre gallo que tiene esa carencia. Sin embargo, yo les explicaba a los alemanes, claro que en otros tiempos, el humor chino. Yo recuerdo haber vivido en un barrio cerca de Aniamata, en donde en el barrio había un cojo, pero que se juntaba con toda la pandilla porque era parte de la pandilla. Y cuando jugaban a la pelota, jugaban al fútbol, las tallas iban y venían porque el cojo Manuel se ofrecía puntero derecho por la velocidad. Y lo decía sumamente en serio. Claro. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de humor al final termina integrando a la víctima. Sí. La integra al grupo, porque si tú haces un tratamiento demasiado especial, la excluyes. Yo tenía un gran amigo, me hiciste acordar de un gran amigo que era italiano y estaba en mi escuela cuando éramos niños y es exactamente la misma historia que estás contando tú, exactamente lo mismo. Él decía, yo en Italia no puedo jugar con los otros niños fútbol porque a mí no me pueden patear, yo tengo una prótesis, tenía una prótesis completa en una pierna y nosotros lo pateábamos. Lo empezaron a patear, a jugar de igual a igual. En realidad no era por patearlo, sino que agarraba sus patadas en medio del juego y él gozaba y le encantaba. Y yo nunca me voy a olvidar de eso. Cuando primero lo mirábamos todos como bicho raro porque era complicado para nosotros esa situación. No habíamos vivido nunca eso de tener una persona discapacitada en nuestra sala de clase. Pero después él amaba este trato que se le daba y se sentía uno más. Y ya no quería que igualitario y no quería que los excluyeran de nada. Y estábamos todos asombrados y ahí fue uno de todos nosotros, se acabó toda diferencia. Y a mí eso me dejó marcado, me dejó marcado su actitud, su capacidad. Esa es la manera de ser del chileno que a mí me gusta y yo siempre la he dado de ejemplo en Alemania, que es tan formal respecto a estos temas. Entonces, al final el pobre gallo que tiene algún problema físico termina siendo excluido de tan especial que se le trata. ¿Ya? Yo creo que en el fondo todos queremos ser tratados como parte integral del grupo. ¿Ya? Somos gente social. Sí, claro. ¿Qué crees que no le está resultando? Obviamente no le vas a dar las claves, ¿cierto?, que tienes tú para dar tanta información. A los enemigos de Chile. Pero, ¿qué crees tú? Porque tú estás con una corazonada. Tú dijiste, yo estoy con una corazonada. Sí. Yo te escuché hablar y yo dije, él está pensando lo mismo que estoy pensando yo, así que y eso hizo que tú estuvieras hoy día aquí en Contracultura. Esa corazonada que tú tienes. Háblame más de esa corazonada. Ya, mira, esa porque de una u otra manera yo conozco el pueblo chileno en directo con mi carrera, con mi profesión. Yo tengo que, en los 80 anduve de Arica a Punta Arenas no sé cuántas veces, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, cantando por todos lados. Eso te da un conocimiento más directo con la gente. Yo no tengo segmento social, soy un artista bien raro, tengo contacto en todos los segmentos sociales, del más bajo hasta el más alto. Y no tengo problemas sociales de querer
cualquiera que quiera tomarse una taza de café conmigo es bienvenido. Yo no tengo ningún problema. Yo creo que esa abertura me da un conocimiento de lo que te digo. Al chileno nos gusta ser chileno. El chileno tiene, mira, un país muy raro, en 4.000 kilómetros tiene el mismo acento prácticamente. Sí. No hay Eso acentos es tan único. diferenciados, la manera de hablar es la misma, porque geográficamente somos una estructura, parecemos una espada que está marcada por los límites naturales que tenemos, y dentro de esa espada hay un pueblo. Y un pueblo muy especial, tan especial que tiene un lugar muy especial en el planeta. Ya de ahí, del lugar geográfico que ocupamos, parte de lo especial que es en nuestro pueblo. Yo no quiero ser chauvinista. Yo he sentido que el pueblo chileno tiene algo que no tienen los demás pueblos, y que se nota en el trato, ese desorden de repente que a nosotros muchas veces, esa informalidad que nos molesta, Sí. suele ser algo agradable para gente que viene de países más estructurados. Entonces, hay algo que nosotros tenemos, y tenemos una cuestión muy poderosa: sabemos aguantar los terremotos, la cuestión telúrica, que a cualquiera se muere con uno de esos que nos ha tocado a nosotros. Y tenemos un apego muy fuerte, muy arraigable a la tierra, que no, ni nosotros mismos nos damos cuenta. Además, tenemos un sentido país que es nuestro. Nosotros sentimos que Chile es nuestro. Entonces, todos esos factores unidos, no sé por qué tengo la tincada de que aquí se acaba una era, se acaba un periodo. No tiene por qué siempre suceder las cosas importantes, menos a nivel global, en la de las ciudades más importantes del mundo, como Londres, Nueva York. No tiene por qué ser todo ahí. Aquí me da la impresión de que ya sintieron el primer remesón. Ujú. Ellos no quieren que Chile se salve de la hecatombe que va a significar la homogeneización de la dictadura mundial. ¿Y si Chile dice que no? Y si Chile dice que no, ¿qué es lo que pasa? Los otros países se van a ir para abajo, eso con toda seguridad. Y si Chile se sostiene y se mantiene, y los otros, mientras los otros países se caen, eso es lo que no quieren que se vea. Por eso quieren integrar a Chile, porque Chile es un pueblo capaz. El chileno es disciplinado en comparación a los otros de Latinoamérica, a los otros pueblos de Latinoamérica. Es disciplinado, es emprendedor. El chileno le gusta ganar plata, le gusta ser independiente, le gusta ser libre, le gusta tener sus lucas para ir a hacer el gusto que él quiere. Quiere comerse la parrilla, y le gusta. Casi hace ostentación de su poder cuando puede pagarle la parrilla a los amigos. Le encanta ser independiente y libre. Entonces yo creo que por ahí parte, por la forma de ser de nosotros. Y, No somos cualquier pueblo. bueno, tuviste en el clavo en un aspecto de todos los que has mencionado, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que es, esto lo vendieron y mucha gente no sabe esto porque no tienen acceso a la prensa en alemán o en francés o a lo mejor en inglés, o no conocen esos medios que están afuera, porque esto lo vendieron a nivel internacional, este tema de que poco menos que habían unos indios en Chile que se estaban haciendo con el control, iban a llegar al país a un nuevo estadio, ¿cierto? A un supraestadio de Sí. desarrollo. Y esto se vendió, aquí se invirtió muchísimo, muchísimo dinero. Entonces ese factor es clave. Y por eso yo creo que tiene tanta repercusión internacional y tú muy bien hablas de este golpe, ¿cierto? Esta derrota que más que el gobierno, que sí es una derrota muy fuerte también para la clase política en general. Y el gobierno también hemos descubierto que la mayoría de la gente es apolítica en Chile, no le interesa tampoco, no pertenecen ni militan en un partido y ahora menos con todo esto que está pasando. Sí, Entonces, ese es un factor muy, muy importante. Pero, ¿qué crees tú que fue determinante para este triunfo del rechazo? Porque se ha hablado y con mucha sensatez que nadie puede ser dueño de ese 62-63%, ¿cierto? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿La gente se unió por la bandera? ¿Se unió porque se acordaron de lo importante que era ser chileno y se dieron cuenta que lo estaban perdiendo todo? ¿Fue simplemente un rechazo al comunismo? Pueden ser todas las anteriores y muchas más. ¿Qué piensas que fue lo que pasó ahí que fue determinante? yo siento que el factor principal es que el chileno se dio cuenta que lo querían desintegrar como país, que querían quitar el país, querían despedazar a su pueblo, porque se hablaba de cualquier pueblo menos del chileno. Ujú.
Se hablaba del pueblo mapuche, se hablaba del pueblo aymara, se hablaba de todos los pueblos y el pueblo chileno no aparecía en ningún lado. Y el chileno no es tonto, el chileno se da cuenta cuando lo están dejando de lado y se dan cuenta cuando se lo están bicicleteando. Y el chileno se dio cuenta que había algo más que no le parecía correcto, no le parecía honesto. Sintió que lo estaban estafando, que algo más había, que le están vendiendo una pomada. Y que había algo más peligroso. Y el chileno sintió miedo de dejar de ser chileno, sintió miedo de perder su país. El chileno, vuelvo a insistir, a los chilenos nos encanta ser chilenos. Nos da una cierta forma de ser, nos da una cierta libertad, un cierto esparpajo, que yo no lo veo en otras culturas, un desparpajo casi insolente de poder, no sé, de pararse frente a cualquiera y decirle las cosas como son. Cuando el hombre de pueblo, el llano, ese que de repente sorprende a los conductores de televisión porque les salen con unas declaraciones que no se las esperan. Es el chileno que le gusta cantar las cuestiones en la cara y que le gusta ser alegre, que le gusta el bueno para la talla, el que está feliz de ser chileno, de vivir en este país. Ese fue el que ganó el plebiscito. Ese fue el que rechazó algo que no nos pone en peligro. Yo diría que pasamos el peligro más grande de la independencia del 1810. Esto es lo más grave que ha pasado Chile y aún insisten. Yo quiero mantener, mira, hay una sola cosa que puedo decir. Las personas malas, las malas intenciones se ven al tiro de acuerdo a cómo actúa la gente. Y cuando hay un grupo de personas que se reúnen entre cuatro paredes de manera descarada, delante de las lentes de la televisión, delante de las cámaras, los tipos corrieron a ponerse de acuerdo con el gobierno en contra de los deseos de la población, en una de las tradiciones más arteras que jamás he visto en la política chilena, lo que están No, tratando de eso no hacer se había ahora. visto nunca, no, a ese nivel, Nunca, yo nunca. nunca había visto tan carepalo, tan Mm. carerraja, así, pero de una manera tan impresionantemente desvergonzada, de delincuente abiertamente, así, sí, estoy choreando y qué, esa onda. Mm. Sí, estoy traicionando y sí, sí, estoy traicionando, sí. Es una manera tan que la gente no va a perdonar, ojo. La gente no se va a quedar tranquila con esto que está pasando. La gente nunca había visto algo así y la gente está calma, a mí está calma, pero la gente no va a aceptar esto. Es lo que siento. Siento que la gente se dio cuenta que los chilenos amamos a Chile, somos mayoría, que somos la gran mayoría de este país y que debe prevalecer. Y que tenemos todo para ser felices. Simplemente hay que, para mi gusto, deshacerse la casta política. Este mismo cierre de comillas, la Ujú. misma cocina que comenzó en 1989, con lo que te acabo de decir en el programa. A mí me encantaría que este fuera el cierre final y que fuera fuera el término, el final de esta clase política. Eh, yo soy partidario de la democracia directa. No me gusta la democracia representativa, menos en un país con alto nivel de corrupción. Complicado. Tú con un país de alto nivel de corrupción no puedes tener democracia representativa porque nadie le cree a nadie. Entonces, hay una falsa casta política que es falsa. Esos políticos no tendrían que estar, incluso con la chanchada que hicieron en el 2017 de, de llenar los cupos mínimos que exigían para ser partido político con fotocopia. Eso se sabe ya. Entonces, por todos lados es ilegal lo que están haciendo. Y yo creo que el pueblo chileno no les va a aguantar. Esta vez no les va a aguantar. Algo está muy calmo, está como muy seguro el pueblo, está observando lo que está sucediendo, pero no está desesperado. El pueblo ya se siente poderoso y sabe que tiene el poder. Es importante que el pueblo tenga la conciencia de que tiene el poder. Y lo otro que, claro, completamente de acuerdo con lo que dices tú. Y lo otro es que los partidos políticos quedaron reducidos o quedaron bajo la luz de lo que realmente son nada. No tienen representación,
Y si siguen haciendo esto, bueno, se están condenando. Esto que están haciendo, esta cocina política, es el fin de partidos como la UDI, RN, Renovación Nacional, ese Sí, tipo de sí, cosas. Es el fin, sí, o sea, es es una una era era que ya haciendo eso se que acabó. termina. Sí, 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 sí. Yo creo que... yo diría que también a niveles artísticos, fíjate. A niveles artísticos también está finalizando una era y va a comenzar otra. Y la rebeldía Ujú. y la resistencia no va a venir esta vez por el lado de la izquierda a nivel artístico. Para irnos, antes de irnos, porque sé que estás con un problema de señal ya a esta hora, yo también. Sí. Pero, ¿cómo está el mundo artístico? Amigos tuyos de toda la vida, gente que conoces, que a lo mejor retomaste el contacto después de muchos años, otros que siguieron siendo amigos. ¿Qué es lo que piensan de esta toma cultural? Lo que estamos viendo en la cultura, esta cultura de la decadencia, de la mala música, de la pobredumbre, de cantantes que no son cantantes, pero que los venden como Sí. cantantes, de músicos que no son músicos, de toda esta cosa falsa y totalmente manejada por los sellos. Yo recuerdo en la época nuestra, por lo menos, nuestra generación, yo creo que se protegió bien porque nosotros teníamos una cultura de la música comercial. Yo me acuerdo que seguramente tú recuerdas eso también. Había una cierta reticencia a cuando un artista era muy popular, sobre todo los grandes artistas que promovían. Entonces decían, esto es Sí, demasiado sí. comercial, y la gente inmediatamente ponía como un pare a eso y prefería escuchar algo más local o algo más auténtico. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque ha habido muchos movimientos también, pero creo que hay poca gente que habla. ¿Será tan así? Mira, primero que tú dices un fenómeno que ocurrió, que es verdad, eso de que es muy comercial, hasta que no lo escucho, pero en el fondo hay ciertas cuestiones comerciales que son grandes canciones. Que claro. La vida sigue igual de Julio Iglesias es una canción que le habría gustado componer a cualquier cantautor, a cualquiera. Es una tremenda canción, La vida sigue igual, en su letra, en todo. Entonces, hay el prejuicio muchas veces de los más snob o de cierta élite con aquello que es popular. ¿Ya? Y ahí hay una cuestión también de discusión. En el tiempo en que Gloria de Humberto Tozzi en los años 80 era número uno en Chile en ventas, vendía 14 long plays en la Feria del Disco diarios, Gloria de Humberto Tozzi. Pero resulta que en los mismos días Beethoven vendía 35 ahí mismo en la Feria del Disco. Imagino. Entonces Beethoven era más comercial que Humberto Tozzi, Claro. con Gloria. Entonces ahí entre lo que es comercial o lo que uno... Para mí lo que es comercial es lo que vende más. No es un estilo ni un género, porque de pronto se da una sorpresa de que sale un artista como este violinista Kennedy, que saca dos temas que son sumamente comerciales y un violinista clásico. Entonces ahí, para mí, comercial es lo que más vende. O sea, por el punto de vista del comercio. Sí, claro. Eh, bueno, en... Me refería más que nada a Hay, música, a lo hay, hay, mejor lo puse mal, pero me refería más que nada a música que es demasiado promocionada por los sellos, y había cierta claro, que reticencia a son eso, como lo parte, que vemos ahora, que ocupan, no sé, claro, el show, la élite tú te estás Illuminati refiriendo, usan a los raperos para promover, algunos raperos, porque no claro, podemos meter a todos. Claro. tú te estás refiriendo al show Al business. show El show business, business. exacto. Yo me expresé más, exactamente. A eso quería. Claro, O sea, el show business. Eh, Mira, hoy, en ese tiempo la izquierda tenía sentido a niveles culturales. sentido y Ya razón. había una dictadura militar, había un sentido, había un gobierno que no era democrático, aunque no hubiese sido tan terrible como los gobiernos comunistas, no, porque no era tan terrible a la otra dictadura que después fui. Era por eso diciendo delante que disculpen la gente que perdió familiares, porque eso es otro cuento. Cuando tú pierdes familiares ya te toca demasiado cerca. Y jamás va a haber una persona así como un buen gobernante, jamás lo va a poder. Pero bueno, a niveles culturales, a mi vuelta a Alemania, yo volví el 2019. Me topé con un mundo
sonoro oscuro. No hay luz en la música chilena, no hay espacios de luz, no hay sonidos nobles. Hay una brutalidad que es producto de la adoración a lo rústico, el deseo de volver a las raíces, que como lo dije en el programa Sin Filtro, no hay, ni las plantas son tan hueonas como para querer volver a las raíces, porque es verdad, o sea, después que tú sales de la raíz, lo único que te queda es crecer, florecer, dar fruto, qué sé yo, pero volver a las raíces no existe. Y, ya. Y acá la música que yo encontré es oscura, es opaca. Los sonidos, no hay elegancia, no hay belleza, hay muy poca belleza. Los pocos que están haciendo grabaciones que valen la pena son gente de élite, de cierta élite casi desconocida, pero los que están sonando, los que tienen pega, los cantautores, hay líneas melódicas rústicas que no han ido en evolución. A mí me gustaría que hubiera un movimiento artístico evolutivo en que saliera un nuevo género, que salieran sonidos distintos, compases diferentes, estructuras propias, pero no lo veo oscuridad, grupos gloriosos como los Jaivas cantando el Mira Niñita del Todos Juntos durante 40 años, sin renovarse, lo mismo los Inti, lo mismo los Yapos, lo mismo los gloriosos, los que han sido grandes artistas en este país no se han renovado y se han aburguesado, producto del trabajo fácil a través de las municipalidades, de la movida política, de que ellos cumplen una función político-social, los grupos de izquierda, y siempre tienen pega, porque es la manera de ser comprado. Son prácticamente Es unos la manera agentes, claro. que tiene la autoridad. Son agentes políticos que necesitan ser pagados y que de qué manera son pagados, métale conciertos durante 40 años repitiendo las mismas canciones por todas las municipalidades de Chile, por razones políticas. Entonces, evidente que en una estructura comercial alrededor del arte de esa manera, no hay florecimiento cultural, no hay florecimiento artístico. Y ya están viejos como para que alcancen a reaccionar. Ya están viejos. Y los nuevos valores no son mejores de los que fuimos nosotros en los 80. No, claro. Entonces hay una escasez por ese lado, que se vio en la canción de la campaña del apruebo. Se reúnen las glorias de la música de izquierda, en donde están gente de Congreso, está gente de Inti, Dimani, los Quilapayún, los Jaivas, todos. Y entre todos hacen un Frankenstein. Un pedazo de una canción de uno, pedazo de la canción de otro, y hacen un Frankenstein horrible. Nunca pensé que tan grandes artistas pudieron hacer una canción tan con mala. la calidad musical que tienen algunos de ellos. Con la calidad musical que tienen, claro, no lograron concebir algo. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. Bueno, ese es el punto. Si a ti te falta la verdad, te falta la esencia principal. ¿Qué verdad iban a tener en un discurso tan absurdo que ellos estaban apoyando por conveniencia laboral y económica? No están apoyando por convicción, porque no me vengan con tonteras, porque yo conozco a casi todos los que están en esos grupos y son gente inteligente con nivel cultural y con un mundo recorrido. Ellos no pueden ser tan tontos de votar por un bodrio tan malo como el que propusieron. Ellos están apoyando eso no por la verdad, y se les notó. No había fuerza espiritual en ese tema. No había romanticismo, no había poema, no había mística. No existía la mística. Era un montón de grupos famosos que hicieron un pedacito de uno, de otro, con canciones conocidas de ellos. Hicieron un verdadero Frankenstein. Horrible. Fue impresionante para mí la primera vez que lo vi. Dije, no puede ser verdad. Yo creo que has dado en el clavo ahí. Yo, de hecho, en el programa de ayer, que tuvimos a Roberto García, un amigo que es psicólogo invitado, hizo una crítica a lo mismo. Es difícil que me pillen con una letra de Inti Illimani porque me las sé prácticamente todas. No creo que todas, pero es difícil que me pillen, por ejemplo. Y con otros grupos, y Yapu, no sé,
uno creció también con esa música, incluso pensando de manera distinta, pero uno apreciaba la música. Yo soy de esas personas que puedo escuchar el coro del Ejército Rojo sin ningún problema y valorizo la calidad musical, ¿cierto? La calidad musical La y el calidad contenido y musical y todo el lo demás. contenido y Claro, todo. Independiente, la ideología me la salto y claro, la pongo claro, como claro, algo claro. completamente anexo, incluso cultural, como algo que hay que incluso aprender. Así que a mí no me vienen con ese tipo de cuentos. Pero se Sí, agotó la verdad, como dices tú. Estos grupos le sí, cantaban a la libertad. Las letras de Inti Illimani, las letras de Iyapu cantaban a la libertad, eran contra la opresión, ¿cierto? No sé, hablaban del abrazo, como decíamos ayer, hablaban del reencuentro, de los hermanos y de salir de una dictadura. Pero ahora están todos sí. calladitos, sus letras están agotadas porque ahora no cantan nada sobre salir de esta dictadura que estamos viviendo, ¿cierto? No, se les nota, Y no, lo no, que estás diciendo no se les tienen nota. discurso ya, se agotó Perdieron la fuerza interior, perdieron la fuerza de Exacto, la verdad, la fuerza del corazón. Y exacto. si un artista no canta con pasión, no canta con la verdad, no canta con el corazón, se nota, es un monigote. Ahí te das cuenta que son agentes, Se más nota. que nada agentes políticos independientes que tengan una tremenda calidad musical y es lamentable porque deberían estar cantándole hoy día a la libertad, ¿cierto? Así como tú te tocó pasar eso en la casa de Ricardo Lagos o Claro, cuando quisiste leer ese papelito, ¿cierto? sí, Te atreviste a seguir evolucionando, ir un poco, ir más allá, seguir en la búsqueda y sí, seguir vigilante. Yo creo que en eso sí, han fallado. exactamente. O sea, mira, en Alemania el concepto de un artista, los artistas para los alemanes son el espíritu de un pueblo. Así de clarito, ¿ya? El espíritu de un pueblo, ese es un artista. ¿Qué es Alemania sin Bach, sin Claro. Wagner, sin todo ese? O sea, claro, con unos artistas de ese volado, claro, es distinto decirlo. Nosotros somos más humildes en ese sentido. O sea, nosotros no tenemos un Bach, no tenemos un Wagner y un Goethe a esos niveles tan profundos y tan altos al mismo tiempo. Pero para allá vamos, para allá podemos ir. Y cuando el espíritu de un pueblo le vende el alma al diablo, ese pueblo queda, fíjate, sin guía espiritual. Es bien loco. Por eso que es urgente y es necesario que salga un movimiento de ese 63, casi 63%. Tiene que salir un movimiento artístico, porque sale un movimiento espiritual. Y con eso yo tengo la confianza de que Chile le vuelve a decir que no a un plebiscito, pero 1000 veces. Y eso es lo que hay que reforzar en este periodo, antes que llegue la otra votación. Yo estoy haciendo algunos eh, contactos, movimientos con gente como para poder concretar esto y espero ser entendido, porque los artistas juegan un factor muy, 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 muy Fundamental. importante en los destinos políticos de un país. Y no se puede permitir ni dejarle el arte y la cultura en bandeja a la extrema izquierda. Le regalaron el arte y la cultura y los que íbamos por el rechazo éramos como dos o tres nomás, Mm. dentro de los musicales, de los artistas musicales. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que ser previsores, tenemos que estructurar una cultura que no solamente se base en lo que nos entreguen los medios de comunicación. Yo creo que en este periodo, y es lo que quiero dejar claro yo con las personas que estoy conversando este tipo de cosas, quiero dejar claro de que la cultura, el arte, debe ser dirigida por artistas, por los artistas, no por el dueño de la pelota, en este caso el dueño de los equipos. No, el dueño de los equipos no es el que tiene que decir cuántas luces necesita un grupo. No puede ser el manager, no puede ser el productor el que lleve el arte para tal lado, para tal otro. Tienen que ser los artistas y los artistas tienen que cambiar su actitud. Los artistas en Chile son muy lameculos, son muy para donde calienta el sol, son calladitos, no hay nadie que hable, se esconden. Mientras ellos sigan siendo así, nuestro arte va a ser muy débil, nuestro espíritu va a ser muy débil y tenemos que corregir esa parte. Tenemos que cambiar
nuestra manera de ver el arte y la cultura. Necesitamos despertar la ambición y la grandeza. Son dos cosas que al arte chileno les falta, la grandeza y la ambición. Tiene que tener una ambición muy grande un artista para que realmente sea grande también. Tiene que ser autoexigente y no tiene que perdonarse, no tiene que ir a tocar el guitarreo para ganarse solamente unos pesitos. Yo sé que es re importante. Yo he pasado hambre, yo he pasado días sin comer. A mí no me cuentan cuánto eso. Pero también tienen que tener un mínimo de amor propio, de valorarse a sí mismo. Y amor a Chile. De exigir condiciones de presentación. Exigir ciertas cuestiones que yo sé que los artistas chilenos no exigen. Y tú tienes que comenzar a acostumbrarte a hacer espectáculos buenos. Es la única manera de atraer al público, la única manera es haciendo grandes canciones, cantando mejor que nunca, haciendo grandes espectáculos. En ese sentido tenemos mucho que aprenderle a los argentinos. Los argentinos nos llevan pero como 10 canchas de fútbol sobre nosotros a niveles de evolución cultural, y eso es lo que tenemos que aprender, a creernos el cuento. Tenemos nosotros que entender de que somos parte muy importante de la estructura espiritual de nuestro pueblo. Cuando nosotros tomemos conciencia, yo al artista que veo se lo digo, toma conciencia de tu trabajo, de tu misión en esta sociedad. Cuando le encuentres sentido a tu canto, cuando cantes por crear primero hay que crear un buen momento al que escuche la canción. Eso es lo primero. Pero que la actitud de los artistas tiene que cambiar, sí. Tienes que creerse más al cuento, tienen que ser más ambiciosos. Bueno, yo te quiero agradecer tremendamente, Oscar, por haber participado aquí en este programa. Uno siempre piensa en el título, cuando yo nunca pienso en los títulos antes, sino que después de hacer el programa como que queda un espíritu ahí. Y parece que voy a inventar un programa nuevo que se llama Testigo de la Historia, y parece que este va a ser el número 1 con Oscar Andrade, así que te agradezco muchísimo eso. Va a ser un espacio de entrevista donde voy a traer gente como tú, pero para hablar de la vivencia, porque esto es lo más rico que tenemos. Tú en un comienzo del programa dijiste, bueno, hay gente que ha venido acá que a lo mejor es más técnica que yo, y te puedo decir que esta ha sido una de las entrevistas que yo la he pasado mejor. Y que creo que la gente la va a recibir con el corazón abierto, porque las vivencias es lo más importante al final y nos conectan a todos. Necesitamos volver a encontrar esos espacios de conexión en un mundo que nos quiere divididos, separados, ¿cierto? Fragmentados. Así que yo te agradezco mucho por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación. Y a mi productora Andrea también, que nos hizo el contacto y se la jugó harto para poder ubicarte, le costó harto. Así que te agradezco muchísimo y bueno, esta es tu casa, te dejo invitado para cuando quieras venir, y también para que nos puedas contar cómo va ese movimiento, cómo va creciendo eso y cómo se va forjando, y quizás para presentar algún tema, porque nos falta también esa parte musical aquí en el canal. No es solo un nombre, Contracultura. Aquí hay mucho por hacer. Así que te agradezco. Sí. Muchas gracias a ti, a los auditores, y bueno, prepararlos nada más para un nuevo tema que voy a lanzar dentro de las próximas semanas, y se llama Volar, y que es justamente un tema que está hecho para los ganadores, para los audaces, a los que van en la punta de la evolución humana, abriéndonos los caminos. Así que una nueva modalidad, una nueva edición del mundo con un nuevo arte para Chile. Gracias a ti y a Contracultura. Genial. Eso es justamente lo que se necesita. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy. Vamos a compartir esta visión, este testigo de la historia, que tiene mucho que decir y tiene su parte que contar. Todos tenemos nuestra parte que contar, y hay que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para poder entender las cosas siempre desde otra perspectiva e ir en búsqueda de la verdad, que es el objetivo de este programa. Les recuerdo que sin su aporte este canal es muy difícil de mantener, dadas las condiciones actuales en que nos encontramos, especialmente en plataformas como YouTube, que está complicado a veces monetizar los videos. Así que este programa se hace gracias a sus aportes. Pueden encontrar la descripción, siempre en la descripción de los videos pueden encontrar todos los enlaces para poder hacerlo. Nos puedes apoyar a través de Patreon, a través de Flow,
a través de Buy Me a Coffee. Hay distintas alternativas, alcanza para todos, incluso hay, también puedes hacer aportes a través de criptomonedas. Bueno, esto ha sido... antes que se vayan, les pido un favor. Dejen marcado su like y compartan el programa. Nos vemos en un próximo episodio. Que Dios los bendiga. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Chao, chao.